Muy buenas tardes en Ecuador. Saludos a Bolivia. Buenas noches a quienes nos siguen desde Europa y un saludo fraterno a nuestra audiencia en cualquier rincón del mundo. Le damos la más cordial bienvenida a Enlace Latinoamericano Europeo, un espacio de reflexión y diálogo donde analizamos los temas políticos, económicos, sociales y culturales que nos conectan como pueblos. Hoy tenemos el privilegio de contar en nuestro espacio con el ex embajador Horacio Villegas Pardo. Horacio Villegas Pardo tiene una amplia trayectoria dentro el, el percurso laboral, tiene una amplia trayectoria dentro del ámbito público. Fue consultor en línea área de planificación, analista en normas de gestión pública, también asesor general del despacho en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, es ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en Brasil, pero casi último, embajador de Estado Plurinacional de Bolivia en Brasil y actualmente es analista en sector energético. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. El tema de esta noche que vamos a abordar es ¿qué hay detrás de los nuevos decretos en Bolivia? Dicho esto, ahora le paso la palabra al señor Horacio Villegas Pardo. Bienvenido. Muchísimas gracias, María. Un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo aquí al Grupo Enlace Latinoamericano Europeo. Y bueno, el día de hoy me toca hacer una exposición sobre lo que está aconteciendo en Bolivia. Como ustedes saben, tenemos un nuevo gobierno desde noviembre del año pasado, ¿no? Que rompe un ciclo progresista, un ciclo de izquierda que se instauró en Bolivia el año 2006, ¿no? Rompiendo el bloque neoliberal que gobernó en Bolivia desde 1985 hasta el año 2005. Entonces, quisiera, bueno, comenzar el tema de la exposición del día de hoy. Un poco contextualizando, ¿no? El ingreso del gobierno de Rodrigo Paz, a quién representa, ¿no? Y un poco trayendo consigo también un análisis geopolítico que creo que es sumamente importante en un contexto como en el que nos encontramos ahora, ¿no? Con un gobierno, con un imperio estadounidense en decadencia, y cómo esto afecta a nuestros países latinoamericanos. Déjame compartir, tengo aquí una presentación. Solamente un instante, no sé si me pueden confirmar si logran ver el tema de lo que estoy compartiendo, por favor. Ahora sí, perfecto. Se me escucha bien, ¿no? Excelente, buenísimo. Entonces, comencemos con el tema de la exposición que quiero que toquemos el día de hoy, ¿no? Justamente hablando de este contexto geopolítico que se está instaurando en el continente americano, ¿no? Como muchos sabrán, Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, publica un texto que es sumamente importante a finales de noviembre del año pasado, que es la Estrategia de Seguridad Nacional, ¿no? ¿Y qué nos dice la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericano, conducido bajo el gobierno de Donald Trump? Son tres puntos fundamentales, ¿no? Que ante la pérdida de la hegemonía a nivel mundial, deben volver al hemisferio, ¿no? Al hemisferio americano para controlarlo, ¿no? También plantean una reindustrialización de Estados Unidos, enfocados principalmente en el tema de las tierras raras, en el tema del litio. Y un tercer tema, ¿no? Es sacar del continente la influencia china, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante entender porque en Bolivia, desde el año 2006, ¿no? Estados Unidos sale de Bolivia,
¿no? Entra el gobierno del presidente Evo Morales, ¿no? Y bueno, todos los departamentos como la DEA, como la CIA, como el Fondo Monetario Internacional, que tenían en Bolivia oficinas, de igual manera el Comando Sur, que tenía oficinas justamente en instalaciones de las Fuerzas Armadas bolivianas, abandonan el país, ¿no? Y el año 2009 las relaciones diplomáticas con Estados Unidos prácticamente se la llevan a un nivel de encargado de negocios, ya no a nivel de embajadores. Esto es muy importante entender porque desde la entrada del gobierno de Rodrigo Paz, bajo este contexto de nueva estrategia de seguridad nacional, por parte de Estados Unidos hay un interés de volver al país de manera muy fuerte. Tenemos que entender de igual manera que en los últimos 20 años, Rusia y China han logrado en Bolivia crear unos lazos económicos bastante fuertes. Les voy a poner un ejemplo, el tema de Rusia. Rusia con Bolivia ha logrado trabajar el primer centro nuclear en el país, ¿no? Obviamente con un fin civil, con un fin médico, pero estábamos logrando avanzar por primera vez en un centro tecnológico nuclear, ¿no? Y con China, bueno, China prácticamente es nuestro primero a segundo socio comercial, mucho crédito de por medio, una relación de una relación económica bastante fuerte creada en los últimos 20 años. Y eso se vio, por ejemplo, en el tema de los intentos de China de querer entrar a la industria del litio en Bolivia. Tenemos que tomar en cuenta que Bolivia tiene la reserva mundial más grande con respecto al tema del litio y tercera a nivel potasio en los salares que nosotros tenemos. Y bueno, justamente el litio en este momento de transición energética que vive el mundo es muy importante. Entonces, China logró crear una cierta alianza con Bolivia para poder explotar el tema del litio. Entonces, con la llegada de Rodrigo Paz, bajo esta política de estrategia de seguridad nacional, lo que pasa o lo que acontece, y aquí podemos ver en la imagen, ahí lo tenemos al presidente Rodrigo Paz con el subsecretario de Estado en la posesión que él tuvo el año pasado. Entonces, hay un reposicionamiento por parte de Estados Unidos en el país, ¿no? Entonces, esto lo quiero colocar sobre la mesa porque no podemos entender los nuevos decretos que se están instaurando en Bolivia sin este contexto geopolítico donde Estados Unidos tiene la intención de volver a Bolivia en un contexto de 20 años donde Estados Unidos no tenía ningún tipo de intervención, contacto, ningún tipo de política fuerte de asociación con Bolivia, ¿no? Y bueno, para comenzar, tenemos que plantear de que el gobierno de Rodrigo Paz se instaura la segunda semana de noviembre y para la segunda semana de diciembre, es decir, para después de un mes, aprueba un decreto supremo que es el decreto 5503, ¿ya? Que al final fue derogado, pero el 5503 es muy importante porque nos muestra cuál es el lineamiento de modelo económico, de política económica que quiere instaurar en Bolivia, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el decreto 5503 fue aprobado 2 días después de una reunión del gobierno boliviano con una frondosa delegación estadounidense compuesta por personeros de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, la Agencia de Comercio y Desarrollo, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado. Es decir, que el decreto 5503 se aprueba 2 días después de esta frondosa reunión que tiene el gobierno boliviano con el gobierno norteamericano, y una de las hipótesis que yo manejo es de que este decreto 5503 ha sido
una encomienda por parte del gobierno norteamericano para que sea aprobado en Bolivia. Como podemos ver en la segunda diapositiva, no sé si se llega a ver, ¿no? ¿Me confirman? Sí, perfecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, una fotografía que es la del ministro de Economía y el canciller boliviano el 10 de diciembre reuniéndose con el AIPAC. El AIPAC, como ustedes bien saben, es un lobby sionista con mucha fuerza en Estados Unidos, ¿no? Y esto lo tenemos que traer a colación porque uno de los decretos supremos del 5503 tiene la intencionalidad de que Israel pueda tomar el control de todos los sistemas informáticos en Bolivia con la instalación de base de datos. Este no es un dato menor, ¿no? Entonces, como podemos ver claramente, tenemos un gobierno que está totalmente alineado con los intereses norteamericanos, con los intereses sionistas, en un contexto donde en 20 años Estados Unidos y peor Israel no tenían la capacidad de poder ingresar al país y tener la influencia que tenían desde el año 85 hasta el año 2005, ¿no? Y en ese sentido se aprueba el decreto 5503 como podemos ver en la siguiente diapositiva. Y el decreto 5503 era un paquete de política económica ultra neoliberal. Tenemos que entender que en Bolivia desde el año 2005 se instaura un modelo económico principalmente enfocado en una economía o una política de capitalismo de Estado, ¿no? Donde el neoliberalismo prácticamente fue cerrado en su etapa y se implementa el tema de un capitalismo de Estado, ¿no? Se nacionalizan los sectores estratégicos, como es el tema del gas, como es el tema de la electricidad. En el tema del litio se estaba avanzando mucho en proyectos, ¿no? Entonces, viene este nuevo gobierno y el paquete económico que aprueban con el decreto 5503 justamente iba con el interés de destruir el modelo económico que había traído muchos beneficios al país. Solamente para tomar en cuenta, hasta el año 2005, Bolivia era el segundo país con menor índice de desarrollo económico solamente por detrás de Haití a nivel de toda la región. El nivel de la pobreza que tenía Bolivia prácticamente estaba alrededor de un 70% de su población que estaba pobre, ¿no? Y prácticamente un 40% de pobreza extrema. Esto hasta el año 2005 se instauran las políticas de capitalismo de Estado, la nacionalización de los sectores estratégicos y los indicadores económicos comienzan a subir abruptamente. Solamente les voy a dar un ejemplo de un PIB de 9.000 millones de dólares el año 2005, el presidente Evo Morales deja para el año 2009 una economía con un PIB de 40.000 millones de dólares. Es decir, la economía del país había crecido 5 veces. ¿Y cómo se manifiesta esta economía en datos concretos y reales? Solamente un ejemplo. En términos de carreteras pavimentadas, el año 2005 Bolivia tenía 1.500 kilómetros cuadrados de carretera pavimentada, 1.500 kilómetros, perdón. Y para el año 2019 teníamos 6.500 kilómetros de carretera pavimentada. Este dato es fundamental porque nos muestra de que ha habido una inversión sumamente importante en términos de infraestructura. De lo que teníamos una pobreza extrema del 40% para el año 2005, pasamos a una pobreza extrema alrededor de un 15% para el año 2019. Es decir, hay un cambio en todos los indicadores socioeconómicos en el país hasta el año 2019. Lamentablemente se presenta un golpe de Estado
promovido también por en aquel entonces el gobierno de Donald Trump con su estratega Steve Bannon. Entonces, esos datos creo que son muy importantes para que podamos entender el nuevo contexto que está pasando en Bolivia, ¿no? Entonces, el gobierno de Rodrigo Paz asume la presidencia el noviembre del 2025 y lanza este paquetazo económico mediante el decreto 5503. ¿Qué seguía o cuáles eran los objetivos del decreto 5503? Un aumento de los precios de los combustibles, es decir, levantar la subvención a la gasolina y el diésel, la privatización de los sectores estratégicos, principalmente el tema de minería, litio, gas, electricidad, ¿no? Una liberalización del comercio exterior, ¿no? Es decir, libre importación, libre exportación, un rescate financiero a la banca, ¿no? Una devaluación de la moneda, un endeudamiento externo feroz, principalmente con la CAF y luego con el BID, una tributación forzosa a gran parte de la población que es considerada un sector informal, liberar el mercado de trabajo, principalmente en términos salariales y en términos de estabilidad laboral, y unas medidas sociales compensatorias totalmente deficientes. Les voy a poner un ejemplo. Serían prácticamente 450 bolivianos al año que recibirían las familias más vulnerables. Estamos hablando alrededor de casi $50, solamente $50 por el lapso de un año irían a recibir las familias más vulnerables cuando el precio de la gasolina ha subido en más del 80% y el precio del diésel ha subido en más de un 160%, ¿no? Es decir, estabas creando todas las condiciones para tener un shock económico. Obviamente, todas las organizaciones sociales encabezadas por la Central Obrera Boliviana salieron a las calles, ¿no? Y prácticamente después de 3 semanas de muchas peleas, de mucha lucha, el gobierno decide derogar, abrogar el decreto 5503, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo pongamos sobre el debate porque si bien tenías una política económica ultra neoliberal que tocaban todos estos puntos, la lucha social logró que el gobierno pueda frenar esta política económica ultra neoliberal. Pero esto no es que hemos logrado que el gobierno paralice todos estos intentos de querer privatizar y querer liberalizar la economía nacional, ¿no? Porque si nosotros entramos al nuevo decreto supremo, ¿no? Es el decreto supremo 5516 que ha sido aprobado los primeros días de este mes, ¿no? Tenemos que entender que después de la abrogación del 5503 se aprueban cuatro nuevos decretos supremos: el 5516, 5517, 5518 y 5519. Pareciera ser que el gobierno está dando un paso atrás para caminar más fuerte. Ellos se han dado cuenta que si lanzan todo el paquete económico neoliberal en un solo decreto, obviamente la población boliviana lo va a rechazar. Entonces pareciera ser que la estrategia es disgregar el decreto 5503 en varios decretos, así para poder confundir a la población boliviana. Tenemos que tener en cuenta que todos los funcionarios públicos de este gobierno de Rodrigo Paz vienen de una escuela de pensamiento ultra neoliberal. Gran parte de los ministros actuales recién llegaron al país después de mucho tiempo de estar ausentes
Por ejemplo, el ministro Lupo, ministro de la Presidencia, que hace más de 16 años que no se encontraba en el país, ministro de Hidrocarburos Medinaceli, que hace más de 12 años no se encontraba en el país, se encontraban trabajando para empresas extranjeras, y esto lo coloco a colación porque los ministros, los encargados de poder elaborar las políticas económicas, son personas que vienen del sector privado, transnacional, con mucha influencia en el gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, además de la aprobación de estos 4 decretos, que ahora vamos a entrar un poco al detalle, tenemos que entender de que hay una propuesta por parte del gobierno de aprobar una ley antibloqueos. ¿Qué significa esta ley antibloqueos? Que cualquier grupo social que pretenda bloquear las calles en cualquier rincón del país es penado por ley con cárcel, ¿no? Entonces, como estamos pudiendo ver, es una política totalmente contraria, totalmente antidemocrática, que va en contra de la protesta nacional, ¿no? Esto es muy importante tomar en cuenta porque hace menos de 3 semanas, mediante la protesta social, mediante el bloqueo de caminos, hemos logrado derogar un decreto 5503 que iba obviamente en contra de todos los intereses nacionales, ¿no? Entonces, parece ser que la estrategia ahora es aprobar primero la ley antibloqueos, ¿no? Penalizar cualquier tipo de protesta social y segundo, volver al mismo paquetazo económico ultraneoliberal, pero ya no en un solo decreto supremo, sino dividido en varios decretos supremos. Es decir, que el veneno nos las van a dar en pequeñas porciones. Ya no va a ser de una ni de golpe, sino va a ser poco a poco, tratando de desviar la atención de la población. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el decreto 5516, y aquí lo tenemos al ministro de la presidencia, este ministro que hace más de 16 años no vivía en el país, ¿no? Y ahora está como uno de los ministros más fuertes en el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Y el decreto 5516, que viene a reemplazar el decreto 5503, mantiene ciertas políticas económicas que ya estaban en el 5503, como cuáles, como el levantamiento de la subvención a la gasolina y el diésel, en primer lugar. En segundo lugar, una liberalización del mercado de trabajo con respecto al tema del salario y la negociación laboral. Y tercero, nos plantea que los precios de la gasolina y diésel, ¿no? Esto es fundamental que podamos entender para poder entender la dinámica de la economía nacional y a dónde va nuestro país, a dónde va Bolivia, ¿no? El anexo del decreto 5516 nos dice que el precio de la gasolina y el diésel en Bolivia, ¿no? Cada 3 meses va a tener una modificación de precio en función del precio del barril del petróleo, en función del tipo de cambio que tenga en ese momento dado la economía nacional, y tercero, con respecto a ciertos costos logísticos. Pero esto es importante porque Bolivia, debido a su situación geográfica, debido a que no tiene acceso al mar, ¿no? Y como no produce la gasolina y el diésel suficiente para el autoabastecimiento, necesita importar estos productos, ¿no? El costo de la importación, debido, reitero, a nuestra situación geográfica, hace que los precios de la gasolina y diésel sean los más caros del continente. En los años 90, antes de que se aplique la subvención de la gasolina y diésel, Bolivia tenía precios de la gasolina más altos que incluso Estados Unidos, porque tenemos que entender que los costos logísticos y los costos de transporte se hacen mucho más caros en Bolivia a comparación de Perú, a comparación de Ecuador,
países que tienen puertos, que tienen mayores accesos logísticos a poder importar estos productos. Bolivia, como no tiene puerto, como está alejado del Pacífico, sus costos logísticos se hacen más caros. Entonces, el gobierno nacional encabezado por Rodrigo Paz lo que quiere hacer es liberar el precio de la gasolina y diésel, trayendo consigo un precio de la gasolina y diésel que va a ser el más caro en el continente. Y eso va a afectar directamente a la economía de la clase media y a la economía de los sectores vulnerables. A cambio, el gobierno entrega 450 bolivianos al año, es decir, $50 anuales, para que las familias vulnerables puedan sustentarse, reitero, en una subida del precio de la gasolina en un 80% y una subida en el precio del diésel del 160%. ¿No? Entonces, creo que esto es muy importante que podamos entender este nuevo decreto 5516 y el 5517, ¿no? El decreto 5517 que se aprueba traslada la importación de la gasolina y diésel del sector público al sector privado. ¿Qué quiere decir esto? YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es la empresa estatal más grande que tiene el país, por constitución tiene el monopolio de toda la cadena hidrocarburífera, incluido la importación de la gasolina y el diésel. ¿Esto qué quiere decir? De que YPFB es la única empresa que puede comercializar la gasolina y el diésel. ¿Y qué es lo que hace el decreto 5517? Lo que hace es pasar esa responsabilidad de la empresa estatal al sector privado. Es decir, que le estás dando al sector privado uno de los mayores negocios que tiene Bolivia actualmente. Esto nos muestra claramente que la política económica por parte del gobierno de Rodrigo Paz es favorecer a los empresarios, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día leía un artículo en Ecuador y creo que el hermano del vicepresidente de Ecuador está vinculado a la importación de carburantes, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que se crean redes empresariales, de amiguismo, ¿no? Que se encargan de estos negocios que son muy importantes porque estás hablando de la energía en el país. Y otro tema que es fundamental es el endeudamiento agresivo que está teniendo Bolivia en estos 2 meses, ¿no? El gobierno de Evo Morales y el gobierno de Luis Arce dejan al país con un endeudamiento externo de alrededor de 13.000 millones de dólares. El gobierno de Rodrigo Paz solamente en 2 meses está trayendo deuda de la CAF por 3.500 millones de dólares y del BID por 4.500 millones de dólares. Es decir, que en 2 meses Bolivia se está endeudando 8.000 millones de dólares, cuando en 20 años Bolivia se había endeudado 13.000 millones de dólares. Podemos ver claramente una política de querer endeudar a nuestro país. Ustedes saben que el tema de la deuda es fundamental para los países como Estados Unidos porque logras controlar al país endeudado. Esa es la gran farsa de la deuda, ¿no? Aquí en la fotografía, por ejemplo, podemos ver al presidente del BID, ¿no? Al brasilero Ilan Goldman, que llegó hace 2 semanas al país, ¿no? Y prometió los 4.500 millones de dólares para el país. Entonces, pareciera ser que en Bolivia se está reemplazando a las empresas estatales generadoras de dólares mediante las exportaciones estatales por el endeudamiento. Y esto es fundamental porque el tema del endeudamiento no es dinero gratuito, es un dinero que más temprano que tarde lo tienes que pagar, ¿no? Más aún cuando estos 4.500 millones de dólares que ha prometido el
Banco Interamericano de Desarrollo, la mitad de ese dinero va a ir a parar a manos privadas, al sector privado, con las garantías estatales, es decir, el Estado se endeuda, pero la mitad de ese dinero va a parar a manos privadas, va a ir a parar a manos de los empresarios, principalmente cruceños, principalmente de la región de Santa Cruz, donde están los empresarios vinculados al tema del agronegocio, ¿no? Y bueno, pasamos con otro decreto supremo, el 5509, ¿no? Donde el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Aprueba el ingreso de varias empresas tecnológicas al país, ¿no? Como por ejemplo Oracle. Oracle, aquí tenemos la CEO de Oracle, que es una empresa de centro de datos, ahí está con el presidente de Israel, Netanyahu, ¿no? Oracle ha hecho promesas de que va a venir a invertir en Bolivia para instalar grandes centros de datos, ¿no? Y esto, bueno, va en contrasentido con el tema de la seguridad informática, con la soberanía en términos informáticos que debería tener nuestro país y como lo que tuvo hace mucho tiempo. Y podemos tomar el ejemplo de Chile, ¿no? Porque la inteligencia artificial para poder alimentar estos grandes centros de datos utiliza grandes cantidades de agua para enfriar dichos centros, ¿no? A ello debemos sumar que en el altiplano boliviano tenemos uno de los mayores índices de radiación solar por metro cuadrado, haciendo que el costo de la energía sea sumamente barato. Y en Chile, por ejemplo, Google tiene un centro de datos en Santiago desde el año 2005, ¿no? O 2015, perdón, consumiendo alrededor de 3.000 litros de agua por minuto. Chile es el único país latinoamericano que sufre estrés hídrico extremo, ¿no? Esto es muy importante porque la política de Rodrigo Paz es poder traer a todas estas empresas tecnológicas para que se instalen en el país y, bueno, logren instalar estos centros de datos que te van a utilizar energía, agua y sobre todo el tema de la contaminación que te va a generar en función del agua consumida, ¿no? Entonces, este no es un dato menor y esto obviamente dentro de un contexto de intervención por parte de Israel y Estados Unidos a todo el continente. Lo que está pasando en la Patagonia es sumamente complicado, es sumamente delicado, ¿no? Bueno, el tema de cierta manera, la invasión que tuvo Estados Unidos en Venezuela con el tema del secuestro del presidente Maduro, el interés por parte de las reservas de petróleo que tiene Trump con respecto a Venezuela. Es decir, hay una política por parte de Estados Unidos e Israel de querer tomar todos los recursos naturales de el continente. Se han dado cuenta que necesitan principalmente tierras raras, minerales críticos, petróleo, gas. Solamente un dato, Estados Unidos tiene reservas probadas en términos de petróleo para el lapso de 6 a 7 años. Entonces, el tema del petróleo venezolano, tomando en cuenta este factor, es fundamental. El tema de las tierras raras, ¿para qué se utilizan? Justamente para el tema de la industria tecnológica, industria bélica, y se han dado cuenta que Estados Unidos depende casi el 90% de las importaciones de tierras raras en China, y lo que tiene interés Estados Unidos es poder producir de manera independiente, y en Bolivia, por ejemplo, tenemos un escudo precámbrico donde todos estos minerales los tenemos en abundancia, ¿no? Entonces, esta primera parte creo que es importante terminar entendiendo que quienes han tomado el poder en Bolivia, ¿no? Es una oligarquía empresarial extranjera, ¿no? Que los últimos 20 años se ha visto relegada del poder
¿no? Vinculadas principalmente al sector de la agroindustria, el tema del sector financiero, ¿no? Con una relación o con una vinculación muy fuerte con los Estados Unidos, ¿no? Y es una oligarquía empresarial principalmente regional que se encuentra localizada en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Es un grupo empresarial que tiene en su seno 80 familias que concentran el poder económico de la región y por ende el poder económico de la nación. Y son ellos los que actualmente se encuentran gobernando el país después de 20 años. Entonces, lo que está pasando en Bolivia es complicado, pero se circunscribe a una ola de gobiernos como el de Ecuador, como el de Perú, como el de Argentina, como el de Paraguay, ahora con Cast en Chile. Habrá que ver en Brasil qué es lo que pasa con Lula, con el bolsonarismo, un descabezamiento del presidente Maduro, una resistencia a leguas por el presidente Petro. Entonces, estamos en un contexto donde Estados Unidos tiene el interés de controlar todos los gobiernos del continente. Sin este contexto geopolítico, difícilmente vamos a poder entender cuál es la política económica del presidente Rodrigo Paz, ¿no? Son muchos detalles que obviamente la comunidad internacional no conoce, no sabe, pero creo que lo que está pasando en Bolivia es sumamente peligroso justamente por el tema de el interés por parte, para mí, por interés por parte de Israel, por parte de los sionistas, de querer ingresar al país y no siempre con buenas intenciones. En ese sentido, María, creo que esta primera parte la terminaría para poder explicando todo el tema de los decretos supremos, este contexto geopolítico, quién es el grupo que actualmente está controlando el poder en Bolivia y tal vez podamos entender posteriormente cuáles son las opciones que tienen los movimientos nacionalistas o los movimientos populares en Bolivia. Buenas noches, me llamo Edmundo Albornoz y les hablo desde Estocolmo, Suecia. Voy a llevar la moderación desde acá. Solamente recordarles a los oyentes que tenemos a Horacio Villegas Pardo, el embajador, que nos ha hablado acerca de los nuevos decretos en Bolivia. Estamos abiertos, digamos, para que nos envíen preguntas y para pasarlas acá, ¿no? Tenía una pregunta para empezar. Usted hablaba acerca de, sí, de Israel y el sistema, digamos, de escucha que tiene Israel, el sistema Pegasus que estaba bastante desarrollado, ahora se ha quedado bien a la deriva. Tenemos un nuevo sistema desarrollado Israel, que son uno de los sistemas más fuertes del mundo, Unidad 8200 que le llaman, el SIGINT, que recoges informaciones, pero de todos lados, incluso lo que estamos hablando en este momento, están mandando información a su sistema de recogida de datos, ¿no? Eso es muy peligroso y se está extendiendo, digamos, en los Estados Unidos ya está extendido, ¿no? Ellos dominan los dos partidos. Es decir, en los Estados Unidos debería de, considerarse que hay un solo partido que están en dos, un solo partido que están divididos nada más, el demócrata y el republicano, y influencia en la política y en la economía norteamericana y por lo tanto influencian también, han influenciado en Europa y van a influenciar también fuertemente en nuestros países en Latinoamérica. Una pregunta, ¿estamos preparados para eso? ¿Cómo está, digamos, Bolivia en este caso? Eh, ¿Qué ha pasado, digamos? ¿Dónde está Evo Morales? Primeramente, una pregunta que me parece que se la estaban haciendo también en Bolivia. ¿Dónde está Evo Morales?
Y la respuesta que yo escuchaba es que está en el corazón de todos, ¿verdad? Y eso, ¿está preparado? ¿Están las organizaciones, digamos, eh, sociales, partidos políticos que se formaron, digamos, que han venido trabajando desde el 2006 hasta ahora, hasta el 2025, 20 años de progresismo, se podría decir así? ¿Cuánto avanzó? ¿Se desarrolló la industria boliviana o recién la van a desarrollar? El progresismo, digamos, mejoró las condiciones económicas. Usted hablaba acerca de una clase media bastante desarrollada, parecía, porque se bajó, digamos, también una pobreza del 40% al 15%. La situación, digamos, estudiantil los nuevos jóvenes, ¿qué hacen ahora? ¿Dónde están agrupados? ¿Cómo van a enfrentar, digamos, este nuevo neoliberalismo, digamos, que se aproxima para Bolivia? Muchísimas gracias, Edmundo, por la pregunta. A ver, vamos por partes. La primera es el tema de todos estos sistemas de inteligencia, hackeo, todos estos sistemas que tiene Israel tan avanzados que el Pegasus, como usted decía, ha quedado pequeño porque es algo que está evolucionando constantemente. Y creo que en Bolivia, lamentablemente, no tenemos ni la noción de lo que nos estamos enfrentando. No tenemos. Hay muy poca gente que puede dibujar o dilucidar cuál es el interés por parte de Israel en el continente, ¿no? No está en el debate, ¿no? Lo que está sucediendo con Israel en la Argentina, ¿no? Con el tema de la Patagonia, con un gobierno de ocupación que pareciera Milei un agente del Mossad más que un presidente argentino. Y a mí lo que me preocupa bastante es la vinculación con el Estado de Israel por parte del gobierno de Rodrigo Paz, que es con el país en estos 2 meses de gobierno con el que más se ha reunido el gobierno boliviano, ¿no? Tanto así que la anterior semana el Ministerio de Desarrollo Productivo estaba recibiendo unas donaciones por parte de Israel en unos sistemas de agua potable. Porque sabes que el soft power comienza así, donaciones de a poquito, ¿no? El veneno te lo van metiendo de a poquito, ¿no? Eh, pero respondiéndote a tu pregunta, Edmundo, creo que no tenemos noción de lo que nos enfrentamos, ¿no? Y lamentablemente, como te decía, el debate es muy básico aquí en Bolivia de las capacidades y objetivos que tiene Israel con todo el continente. Por ejemplo, yo he vivido en Brasil. La presencia por parte de Israel en Brasil con todo el bolsonarismo es fuertísimo, ¿no? Tienes Paraguay, que prácticamente se ha vuelto como una base de Israel en el continente, ¿no? Ahora Argentina, Chile, no sé cómo será la situación en Perú, Ecuador, pero por ejemplo en Venezuela, por lo que nos ha dicho Delcy Rodríguez, el secuestro de Maduro, el Mossad ha tenido mucho que ver, ¿no? Entonces, realmente nos estamos enfrentando a un monstruo que no conocemos la dimensión de dicho monstruo y de las capacidades que tiene dicho monstruo, ¿no? Y obviamente el monstruo se muestra con una cara bonita, tratando de querer regalar muchas cosas, pero por detrás está toda una política. Miren lo que ha pasado con Palestina, ¿no? Con Palestina ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? De empezar, o sea, ellos empiezan de a poquito, ¿no? Y poco a poco ellos van trayendo consigo una política de invasión mucho más grande. Eso por una parte. Segundo, el tema de qué es lo que ha pasado con el movimiento progresista en Bolivia. Mira, yo que he logrado ver de muy cerca el tema del gobierno de Arce, te puedo dar con mucha fe, con mucho conocimiento de causa, que el gobierno de Arce lamentablemente perdió el rumbo, ¿no?
una corrupción excesiva, un pésimo manejo de las empresas estatales, de la economía como tal. Y esto ha traído como consecuencia que la población eche la culpa del problema económico al modelo económico estatal que trajo consigo hasta el año 2019 los mejores índices de desarrollo socioeconómico en la historia del país, ¿no? Pero los últimos 5 años, lamentablemente, encabezados por el gobierno de Luis Arce, todo eso se tejiversó, todo eso se vino abajo. ¿No? Empresas estatales mal manejadas, con un entorno familiar muy inmiscuido en las decisiones estatales, mucha corrupción. La economía boliviana prácticamente ha sufrido mucho en los últimos 5 años y obviamente toda la población ha dicho de que la izquierda o los movimientos progresistas son los causantes de la crisis cuando justamente si realmente tienes una lectura fina, ¿no? De todo esto, tú dices, ha habido una política económica hasta el año 2019 que ha traído muchísimos resultados y los últimos 5 o 6 años donde ha habido un desbarajuste total. Pero no es que el modelo económico estatal haya fracasado como tal, ha fracasado el último gobierno. ¿No? Y en Ecuador tenemos prácticamente esa misma experiencia con Lenin Moreno, con un Rafael Correa, obviamente con las diferencias del caso, pero aquí lo que hemos vivido ha sido un gobierno que ha traicionado, ¿no? Todos los cimientos, porque tenías organizaciones sociales sumamente fuertes, un partido político que era indiscutible, que era el movimiento al socialismo. ¿Y qué es lo que ha hecho Luis Arce? Ha dividido las organizaciones sociales, ha dividido el partido, ha destruido el modelo económico y eso ha llevado a que toda la población, tú tenías, por 20 años, has tenido votaciones de más del 50% a nivel nacional. El MAS nunca ha tenido menos del 50% por más de 20 años. Pero tú tenías, como no pudieron destruir de afuera las organizaciones y el partido, lo destruyeron por adentro. ¿No? Han inmolado a las organizaciones sociales, han inmolado al partido político, han inmolado el modelo económico que al país trajo tanto desarrollo. Entonces, entender a Rodrigo Paz se lo tiene que hacer en tanto y en cuanto la población estaba cansada del modelo, ¿no? Pero del implementado los últimos 5 años, ¿no? Entonces, un poco respondiéndote, Edmundo, el tema de cómo podemos dividir el tema de la explicación de lo que está pasando en Bolivia. Tenemos una manito alzada, María Calle, desde Italia. El micrófono. Sí, buenas noches. Gracias mm, por estar aquí en el espacio. Mil disculpas por los últimos contratiempos. Em, bueno, justo de eso que quería hablar. Dice que Arce se dedicó a dividir el partido más. Entonces mi pregunta es, ¿qué hubiera sido si hubiera reelegido a un Evo Morales? Esa es una pregunta muy importante porque estamos viendo que en todos los países donde llegó el progresismo, el líder, autor de todo de este progreso que se trató de activar en América Latina, que todavía tenemos que ver si hay sombras, que haya algo más allá, aparte de lo que ahora se instaló en el gobierno. Em, ¿Qué hubiera sido eso? Y dos, hablando de estos decretos que usted dice, en la parte digital, estaba un poquito documentándome, y decían que ahora mucha burocracia va a pasar a través de lo digital, entre esas las firmas digital, todo. Bolivia, usted que está acostumbrada a todo lo que es papeles, cartas, todo, ¿está lista para esto? ¿O
o es un salto muy grande que se quiere hacer dar al país? Perfecto. Gracias, María, por la pregunta. Respondiendo la primera parte, el papel de Evo Morales, ¿no? Yo creo y estoy más seguro ahora que nunca que grandes hombres como el presidente Evo Morales nacen una vez cada 100 años, ¿no? Obviamente estos hombres cometen errores, no siempre se juntan con las personas que deberían juntarse, ¿no? Pero creo y considero que tomando en cuenta los 14 años de gobierno del presidente Evo Morales y los resultados en materia económica, en materia de infraestructura, en materia social, son contundentes. O sea, no ha habido en la historia de Bolivia una etapa donde hayamos podido crecer de la manera como la hemos hecho, ¿no? Y justamente la derecha, los sectores empresariales que han sido relegados durante esa etapa, le tienen mucho rencor y mucho odio a Evo Morales, y más que todo Estados Unidos. Les comenzaba la explicación diciéndoles de que en los gobiernos neoliberales hasta la llegada del presidente Evo Morales, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. La DEA tenía su oficina en el Ministerio de la Presidencia. La CIA tenía su oficina en nuestra Cancillería. El Comando Sur tenía su oficina en las oficinas de las Fuerzas Armadas, en el Ejército Nacional. Entonces, el presidente Morales ha sido contundente en términos de sacar la ocupación norteamericana del país. Eso ha sido un paso fundamental y eso es algo que nunca se lo han logrado perdonar, ¿no? Ha logrado sacar de la pobreza a más del 60% de la población boliviana, ha logrado mostrar resultados en materia de industria, en materia de producción hidrocarburífera, en materia de producción minera, en producción de electricidad, toda la política de producción cementera estatal, infraestructura en términos de carreteras, escuelas, hospitales, aeropuertos. Es decir, el país en 14 años ha logrado tener los índices de crecimiento más grandes del continente durante casi 14 años, con una media entre el 4,5 al 5% del PIB por año. ¿No? Entonces, realmente habíamos encontrado la receta que tanto nos había costado como país encontrar para tener el crecimiento, el desarrollo económico. Y tampoco quiero enaltecer y quiero decir de que el gobierno de Evo Morales era una taza de leche. Yo he sido bastante crítico porque habían unos entornos bastante complicados, pero en términos de resultados, de datos duros, no hay dónde perderse, ¿no? Entonces, creo que la población boliviana valora mucho todo lo que se ha hecho, ¿no? Lamentablemente, como te digo, se han cometido errores. El tema de querer ir a la reelección, a la tercera reelección el año 2019, a mi punto de ver, creo que ha sido un error, ¿no? Porque tranquilamente podías haber descansado una gestión y poder volver con más fuerza a la siguiente. Se han cometido errores que lamentablemente se los está pagando, ¿no? ¿Y cuál es el papel de Evo Morales actualmente? Yo creo que es un líder que nos ha mostrado que sin participar en la última elección, ha tenido un papel fundamental. ¿Por qué? En la primera vuelta para las elecciones de presidente, el expresidente Morales dijo, vamos a votar nulo, porque no estamos representados en la boleta de las elecciones de este año 2025. ¿Y sabes cuánto ha tenido el nulo? Ha tenido el 22% de la votación. Es decir, sin participar, Evo Morales ha logrado participar, ¿no? Y eso ha permitido que todos los otros candidatos suban sus porcentajes, porque el voto nulo, en función de todos los mecanismos que tiene el Tribunal Supremo Electoral, viene a sumar
a todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esto, lo que les digo. Y para la segunda vuelta, lo que dijo Evo Morales era, bueno, nosotros ya hemos mostrado nuestro capital político con este 20-22% del voto nulo, entonces nosotros dejamos que la población decida. Y la población decidió por Rodrigo Paz, pero hay que tomar en cuenta su vicepresidente Edman Lara. Vicepresidente Edman Lara es un ex capitán de la policía que tenía un discurso antisistema, anticorrupción muy fuerte. Y todos los votantes que generalmente votaban por Evo Morales han ido a votar por Edman Lara. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno de Rodrigo Paz entra al poder gracias a ese voto. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo anulan al vicepresidente. Tanto así que, por ejemplo, la constitución política te dice que cuando el presidente no está en el país, es el vicepresidente el que tiene que asumir la presidencia del Estado plurinacional. Y eso va a la respuesta a tu segunda pregunta, la firma digital. ¿Qué es lo que han hecho con un decreto supremo? Que el presidente Rodrigo Paz tiene desde ahora una firma digital y que puede gobernar desde cualquier parte del país, o perdón, del mundo, porque tiene esta firma digital, incumpliendo la constitución política del Estado con la intencionalidad de querer neutralizar al vicepresidente. Es decir, ¿cómo puedes tú permitir de que has sido presidente gracias a toda esa votación que te ha dado tu vicepresidente? Entras al poder y lo primero que haces es anularlo en menos de 2 meses. Ahí te demuestra o te muestra el carácter del presidente Rodrigo Paz. El presidente Rodrigo Paz es la cara visible de un grupo empresarial muy fuerte que tiene Bolivia, que está vinculado desde sus orígenes históricos con el gobierno norteamericano. ¿No? Entonces, un poco dibujar esto, lo que les digo, respondiendo a tus dos preguntas con el tema de la firma digital. La firma digital no ha sido con la intencionalidad de querer desburocratizar el país, ¿no? Ha sido con la finalidad de generar las condiciones para que el presidente tenga una firma digital para que pueda gobernar desde cualquier parte del mundo, permitiéndole viajar al extranjero sin tener que pasar el mando presidencial. Es así como se ha creado esto, lo que tú me dices de la firma digital. No es una intencionalidad de querer ayudar a la población, de digitalizar los documentos. No, es eso lo que te digo, estimada María. Y lo último, ya que estoy aquí, es el discurso. ¿Qué está sucediendo con las embajadas? Ya tuvimos un ponente pasado acá que era el embajador de Venezuela en Bolivia, que actualmente está de nuevo en Venezuela, que está habiendo un cambio completo en todas las embajadas, en todos los puestos de la embajada, los mandos. ¿Qué está sucediendo? Mira, como existe una política por parte de Estados Unidos de querer sacar del continente la influencia china, la influencia rusa, y obviamente de que los países del ALBA, por ejemplo, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, pierdan esa unidad, ¿no? Entonces, los que eran socios por parte de Bolivia, actualmente ya no tienen la misma influencia que tenían antes. Si bien el embajador de China sigue en el país, el embajador de Rusia de igual manera, por ejemplo, el embajador de Irán, ya no se sabe nada por parte de él y lo más seguro es que la representación de Irán, si no ha abandonado el país, seguramente va a abandonar el país próximamente porque existe un lineamiento por parte del gobierno de Rodrigo Paz de vincularse totalmente con el Estado de Israel. Y bueno, Venezuela, Cuba, Nicaragua, las relaciones diplomáticas ahora ya no van a ser las mismas que antes. Y la gran pregunta que yo me hago es, Bolivia, por ejemplo, entró a los BRICS,
¿no? El año pasado como, no como miembro pleno, sino como un miembro asociado, no, ahorita no me acuerdo el término correcto, pero habrá que ver qué decisión toma el gobierno de Rodrigo Paz con respecto a los BRICS. Yo tengo la seguridad de que lo más seguro es que Bolivia se salga del bloque de los BRICS, ¿no? Como lo hizo Milei, ¿no? Milei, al asumir, lo primero que hace es salirse de los BRICS. Entonces, en términos de política exterior, existe un alineamiento total a Estados Unidos, a los organismos multilaterales como el BID, como la CAF, ¿no? No existe una política exterior soberana, ¿no? Totalmente dependiente de Israel y Estados Unidos y de estos organismos multilaterales. Nos queda, digamos, alguna experiencia, digamos, de lo que está sucediendo. Hablábamos anteriormente del socialismo del siglo XXI. El MAS mismo era movimiento al socialismo. ¿Qué experiencia te trae todo esto? Digamos, fallamos, había, digamos, una pobreza tanto de que había que parar el país, industrializarlo o tratar de poner las bases necesarias para una industrialización del país, pero al mismo tiempo, digamos, ¿qué otra experiencia nos deja? Porque estuvimos casi, como decir, administrando las estructuras, digamos, que nos dejaba ese sistema, digamos, neoliberal, pero no pusimos, digamos, lo nuestro, digamos, ese sentido, el fondo, ese socialismo. ¿Cómo lo ves ahí? Como pregunta final, posiblemente. Mira, Edmundo, en el caso boliviano, yo creo que sí se ha logrado cambiar los cimientos de la estructura, de la formación de la estructura económica nacional. ¿Por qué? Porque en Bolivia, desde el año 1985 hasta el año 2005, hemos tenido un proceso de privatización muy duro, ¿no? Todas las empresas que eran estatales en su momento, todas fueron a parar a manos del capital extranjero. Tanto así que la producción de gas, Bolivia es un país gasífero, nos dejaba por la producción de gas prácticamente migajas. Y lo que ha habido por parte del gobierno de Evo Morales ha sido realmente trastocar todos estos intereses de los capitales extranjeros. Te voy a poner un ejemplo en la empresa de telecomunicaciones, Entel, ¿no? La empresa Entel en los años 90 fue privatizada a un grupo italiano por un valor de 600 millones de dólares cuando esa empresa valía más de 1.000 millones de dólares. Es decir, como todos los procesos de privatización en América Latina, siempre las empresas estatales han sido vendidas a menor precio, ¿no? Primero, Entel el año 2006 fue nacionalizado, ¿no? Y logró trastocar todos los cimientos en materia de telecomunicación en el país. Tanto así que hasta el año 2023 era la empresa después de YPFB la que generaba más utilidades para el país, ¿no? Solamente te doy este ejemplo. Segundo, en el tema del litio, ¿no? El tema del litio, el proyecto estatal que tenía yacimientos de litio bolivianos, era uno de los, yo te lo digo porque me he estudiado ese proyecto así a fondo, ¿no? Porque mucha gente ha querido crear la narrativa y ahorita hay la narrativa de que ese proyecto ha sido como un elefante blanco, cuando en la realidad ha sido uno de los proyectos, ese ha sido el único proyecto estatal en materia de litio que tenía un gran avance, que tenía la intención de industrializar y llegar a la fabricación de baterías de ion litio, ¿no? Otro ejemplo, el tema de la producción de urea y amoníaco en el país. Logramos instalar la mayor planta de urea del continente, más grande que las plantas de urea de Estados Unidos,
con tecnología de punta. Es decir, en materia de industrialización, en materia de trastocar la estructura económica, sí hemos tenido mucho éxito en Bolivia, pero hemos cometido un grandísimo error, que ha sido dejar incolúmenes a los grupos de poder económico que a la larga se han visto beneficiados con el boom económico y que al final te han terminado sacando del poder como el año 2019, ¿no? Creo que ahí ha sido el grandísimo error. Y por ejemplo, algo que hay que ser muy críticos, y yo con el presidente Evo Morales en muchas conversaciones que teníamos, él ya es muy consciente que ha habido mucha gente cercana a él, como por ejemplo el ex vicepresidente García Linera, que ha sacado mucho rédito personal, mucho rédito económico a partir de la posición como vicepresidente que tenía. ¿No? Y te lo estoy diciendo porque estoy allá adentro, con todos los debates que hemos tenido, ha sido una persona que se ha aprovechado de la situación que ha tenido, ¿no? Obviamente en los grupos en el exterior tienen una idea de García Linera que en el país ya lo hemos logrado desnudar a su plenitud. ¿No? En cambio, en el extranjero sigue teniendo esa imagen de gran intelectual, una persona que ha desarrollado junto con el presidente. Ahí yo te digo totalmente falso, ¿no? Ha sido uno de los grandes traidores al movimiento popular. Y esto te lo digo porque, Edmundo, porque en la última elección, no sé si ustedes tienen idea de quién es Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez era prácticamente la mano derecha de Evo Morales. Era la persona que iba a suplir a Evo Morales porque venía del mismo campo popular, era un dirigente sindical, vicepresidente de las 6 federaciones del trópico, y García Linera, con toda su gente, logra que Andrónico traicione a Evo Morales, porque eso fue un problema muy duro en la izquierda nacional. Andrónico va como candidato, ¿no? Termina con un 7% a nivel nacional porque se pelea con Evo Morales, pero el que genera todo esto es García Linera. Entonces, por eso yo te digo de que el grandísimo error por parte del movimiento popular, principalmente en los 14 años, ha sido confiarse de sectores medios intelectuales como Luis Arce, de igual manera, que a la larga te han terminado traicionando, ¿no? Entonces, creo que ese es un debate que a nivel internacional no lo hemos debatido. La comunidad internacional no sabe qué es lo que ha pasado en la interna nacional. Ha sido muy fuerte, ha sido muy duro. Por eso salir de esta nebulosa para el movimiento popular, para el movimiento de izquierda, va a ser difícil, ¿no? Porque estás nadando a contracorriente y estás nadando en contra de intereses que actualmente tienen un nivel de agresividad, de violencia como Estados Unidos, que combatirlo va a ser bastante difícil, ¿no? No son los años 90, donde con el voto podías ingresar al poder. Ahora hay una intencionalidad del movimiento popular tratar de que no participe en las elecciones democráticas, como lo que ha pasado, ¿no? Con nuestro movimiento Evo Pueblo, logramos formar un partido político y no nos dejaron participar en las últimas elecciones, ¿no? Se inventaron un montón de excusas, ¿no? El gobierno de Luis Arce hizo todo lo posible para robarnos el MAS y posteriormente prohibir de que el presidente Evo Morales vaya como candidato, como presidente. Porque si hubiera ido como candidato como presidente, Edmundo, María, tengan la certeza absoluta de que el presidente Morales hubiera tenido más del 25 hasta el 30% y estuviéramos hablando de otra realidad en la actualidad. Qué pena, ¿no? Finalmente nos gustaría pedirte que nos unas palabras para nuestros oyentes también, antes de concluir. Bueno, decirles de que estamos atravesando como continente un momento sumamente difícil
Estados Unidos es un imperio en debacle, es un imperio con una deuda de casi 37 trillones de dólares, que ha perdido su capacidad industrial productiva, que no puede competir con una China que cada vez domina más el mercado mundial, controla todos los sistemas logísticos de distribución. Es decir, estás ante un imperio que la historia nos ha mostrado, ¿no? Que cuando los imperios se vienen abajo, muestran su faceta más agresiva, más violenta, ¿no? Entonces, creo que Latinoamérica como tal va a sufrir bastante estos años, ¿no? Porque son momentos muy complicados donde se está rearticulando o se está reordenando el mundo, ¿no? Ya no tienes una sola potencia a nivel mundial, ahora tienes China, tienes Rusia, tienes India, la Unión Europea, vamos a ver cuál es el papel que juega en esta disociación que tiene con el gobierno de Trump. Es decir, estás hablando de bloques regionales muy fuertes, ¿no? Ya no hablas de un gobierno hegemónico como el de Estados Unidos, pero eso va a traer un desorden a nivel mundial muy fuerte, ¿no? Y creo que a nivel del movimiento popular, a nivel del movimiento de izquierda, la lectura, el análisis, la propuesta tiene que estar a la altura de los cambios que estamos viviendo, porque nos podemos perder en interpretaciones que no siempre nos van a mostrar lo que está sucediendo. La lectura tiene que ser por demás fina. Y esa lectura parte por estos debates que como ustedes están proponiendo, están impulsando, ¿no? Yo quedo más bien muy agradecido por este momento. Creo que es importante tener estos debates que puedan conocer las realidades de nuestros países y en función de eso debatir y poder crear, ¿no? Poder crear eh, una Latinoamérica mucho más independiente, mucho más fuerte, conociendo los errores que hemos cometido en el pasado, pero entendiendo todo lo que hemos logrado avanzar durante todo este tiempo, Edmundo, María. Les quedo muy agradecidos y espero que no sea la última vez que tengamos estos espacios. Sí, nosotros también quisiéramos tenerte nuevamente. Agradecemos a Horacio Villegas Pardo por su ponencia. También agradecemos a todo el equipo de voluntarios de Enlace Latinoamericano Europeo que permite llevar adelante este programa. Es un proyecto, él es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales de Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Bienvenidos sean todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.